En la década del 80 empezó a darse una crisis en la masculinidad y junto con todo el tema de la ideología de género y el feminismo radical, ahora el rol del hombre es cuestionado, no solamente en la sociedad, sino tristemente también en la iglesia. Esta mañana, como parte del diseño original de Dios, queremos tratar el tema masculinidad versus machismo. Y damos gracias a Dios por Javier, por Gabriel, por Geraldina, por estar acá. Y a la iglesia, gracias sobre gracia por brindar este espacio. Te pedimos desde ya que le lleves nuestros saludos también. Bienvenido, gracias. Que Dios te use. Recibámoslo con un fuerte aplauso, Mauricio. Hermanos. Gracias. Dios te bendiga. Para mí es un enorme placer estar aquí. Realmente es una iglesia que nosotros queremos mucho como familia. La iglesia Gracia sobre Gracia también ora por ustedes. Nosotros desde hace muchos años consideramos esta iglesia una iglesia muy importante dentro del evangelismo en El Salvador y por lo tanto para mí estar acá es un gran privilegio, hermanos. Reciban también un cordial saludo de todo el cuerpo de ancianos de la iglesia, como también de todos aquellos hermanos que están pendientes de todos ustedes también hoy en esta mañana. Cuando a mí me invitaron a dar este tema, yo me alegré muchísimo, en gran manera, porque estoy de acuerdo con el pastor Mauricio de que la masculinidad está en crisis, y no solamente en El Salvador, sino en todo el mundo. Yo recuerdo de pequeño cuando a mí mi mamá me dijo, tú vas a ser o tú eres ya el hombre de la casa, cuando mi hermano mayor tuvo que salir ya a terminar sus estudios y a trabajar. Obviamente un hombre se siente bien y se siente alegre cuando el papá o la mamá le dice, tú eres el segundo o eres el hombre de la casa. Pero yo me hice una pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es ser el hombre de la casa? Porque realmente, aunque a nosotros se nos dice eso, muchas veces no sabemos definir ni siquiera qué es el hombre. Hoy en día la masculinidad realmente está en crisis. Por un lado, el feminismo radical lo que está haciendo es feminizando la masculinidad. Pero también, por otro lado, encontramos la reacción del ser humano, de los hombres en contra del feminismo radical, como lo es el machismo radical, o el machismo en general. Por lo tanto, no solamente las mujeres, es decir, las feministas específicamente, quieren feminizar al hombre, sino también el machismo está ofreciendo una respuesta equivocada a lo que es ser hombre. Por ejemplo, nosotros vemos actualmente en nuestro país anuncios de un desodorante rojo, ¿verdad? Muy famoso, en donde el concepto de masculinidad que presentan es un hombre agresivo, un hombre violento, un hombre corpulento que grita, que rompe cosas, porque eso también históricamente desde el año 97 o 98 que salió un libro, Salvajes de Corazón, cambió el mundo radicalmente dentro del mundo evangélico el concepto de hombre o de masculinidad. Por esta razón, mi objetivo en esta mañana es poderles convencer durante este sermón llamado masculinidad versus machismo de que el evangelio de Jesucristo realmente es la llave para enfrentar el machismo. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo nosotros vemos que la masculinidad bíblica es recuperada para glorificar a Dios. Así que en este sermón yo me centraré en 3 puntos que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos, la masculinidad antes de la caída. Vamos a ver en la Biblia cómo era la masculinidad o lo que Dios definió, el diseño original de Dios para el hombre antes de la caída. En segundo lugar, vamos a ver la masculinidad después de la caída. Vamos a ver cómo surge el machismo como contrario a la masculinidad dada por Dios. Pero en tercer lugar vamos a ver la masculinidad recuperada en Jesucristo. Y vamos a ver ahí el evangelio como el agente restaurador de la masculinidad en el hombre salvadoreño. Así que vamos al primer punto y es la masculinidad antes de la caída. Si nosotros queremos hablar de masculinidad y de feminidad, pues tenemos que irnos al Génesis, y específicamente Génesis 1 y Génesis 2, capítulo 1 y 2. Porque en Génesis 1, por ejemplo, nosotros vemos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios para juntos gobernar la tierra en representación de Dios. Eso es lo que nos enseña Génesis 1 con respecto al diseño original. Pero Génesis 2 lo que nos narra es que Dios entrega roles distintos al hombre y a la mujer
para llevar a cabo la misión encomendada en Génesis 1. Génesis 1 es, gobierne la tierra en representación mía. Génesis 2 es, creo al hombre, le doy roles específicos masculinos, a la mujer le doy estos roles para que juntos cumplan la misión dada en Génesis capítulo 1. Precisamente, hermanos, a estos roles que Dios entrega al hombre y a estos roles que Dios entrega a la mujer es lo que nosotros llamamos masculinidad y feminidad, o feminismo, en todo caso, feminidad. Realmente nosotros, cuando encontramos los roles del hombre, hay un versículo en Génesis capítulo 2 que realmente nos dice cuáles son estos roles en los cuales se encierra la masculinidad bíblica. Y es Génesis 2, versículo 15, cuando dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dice la Biblia que, veamos un poco la narrativa, el hombre fue creado fuera del jardín del Edén, el hombre no fue creado en el jardín. El jardín del Edén no era todo el planeta Tierra, el jardín del Edén era un espacio geográfico específico dentro de la creación de Dios. El hombre fue creado fuera del jardín, Dios lo toma y lo pone dentro del jardín. Por lo tanto, fue creado antes de la mujer y a él Dios le dio la orden de no comer del fruto del árbol del huerto, o del árbol del jardín prohibido, del árbol específicamente este. Sin embargo, la Biblia nos dice para qué Dios puso al hombre. Dice para cultivar y para cuidar el jardín. Estas dos palabras son interesantes. Recordemos que el escritor de Génesis fue Moisés. Y esto es interesante, porque la palabra cultivar no solamente significa labrar la tierra con un propósito, sino que también tiene un uso sacerdotal. La palabra cultivar y la palabra cuidar, ambas palabras juntas, se ocupan para describir la función de los sacerdotes, ya sea en el tabernáculo y también en el templo. Estas son las órdenes que Moisés le dio a ellos, dadas por Dios a él, para ellos hacer su función sacerdotal. En otras palabras, la palabra cultivar aquí en Génesis es impresionante porque es un uso sacerdotal. Significa ministrar, significa adorar, significa servir a Dios. Y esto nos dice mucho a nosotros los hombres. Porque si bien es cierto, el jardín era un huerto, es decir, era parte de la creación, también era el lugar en el cual las familias de la tierra adorarían a Dios. Por lo tanto, el jardín se ve como un prototipo del templo y como un prototipo también del reino de Dios. Así que cuando Dios le da al hombre la tarea de cultivar, no solamente significa que tiene que labrar la tierra, sino que también se le da el deber de expandir este reino de Dios, este prototipo del templo de Dios, este lugar de adoración por toda la tierra. El plan de Dios es que este jardín se convirtiera en la tierra misma, que se fuera expandiendo en la medida que Adán y Eva tuvieran hijos. El jardín se tenía que ir expandiendo para que los hombres, es decir, el pueblo de Dios, viviera dentro del jardín. El jardín era el lugar, el punto de encuentro entre Dios y los hombres, un punto de comunión, el lugar de adoración. Así que el deber del hombre es expandir el reino de Dios, expandir este reino, expandir este lugar de adoración. Era la misión que Dios le encomendó a Adán en el jardín. Pero luego aparece la palabra cuidar. La palabra cuidar significa guardar y proteger el estado original de la creación. En otras palabras, una función importante dada por Dios a los hombres es de vigilar. Es decir, Adán tenía la tarea de enseñar el mandamiento que Dios le dio a él de no comer del árbol del huerto, del fruto del huerto, del árbol. Pero también tenía que cuidar, es decir, que la creación continuara su curso natural. Es decir, que Eva y sus hijos también adoraran y sirvieran a Dios. Así que nosotros encontramos, solo en este pequeño texto, encontramos muchísimo acerca del rol del hombre, o del rol específicamente de lo que es la masculinidad. Y quiero hablarle de ciertas características de la masculinidad, que hay muchas, pero quiero centrarlas en tres específicamente. Lo primero que vemos nosotros aquí, en primer lugar, es que la masculinidad, hermanos, hermanas, es un llamado de Dios para el hombre. Así que no solamente es un privilegio otorgado ser hombre, sino es un deber delegado. Es un privilegio obtenido, pero es un deber que debemos de realizar. Así que es un llamado de Dios a los hombres, ser hombres. Así como es un llamado a las mujeres, ser
mujeres. Pero también en segundo lugar, la masculinidad tiene una meta. La meta es desplegar la gloria de Dios en el mundo, que es lo que vemos en el jardín. El mandamiento de cultivar y cuidar nos dice que la meta de la masculinidad es desplegar la gloria de Dios en el mundo a través de expandir y proteger el jardín como lugar de adoración y reino de Dios. Pero asimismo, entonces, la masculinidad posee varios roles o funciones para lograr esta meta de expandir la gloria de Dios sobre el mundo. Y quiero centrarlas en tres. En primer lugar, vemos que una función de Adán era ser el Señor, pero a la vez un siervo de la creación. La misión de Adán, si nosotros comenzamos a desmenuzarla, ¿verdad? Así como cuando uno come la carne deshilachada que está desmenuzando la carne, si desmenuzamos la masculinidad, observamos de que parte de la característica de Adán, él tenía que ser Señor, pero a la vez siervo de la creación. Él tenía que gobernar su hogar. El hombre está llamado a ser, obviamente, el gobernante de su casa, de su esposa, de sus hijos, pero bajo la postura de un siervo de Dios. En otras palabras, no solamente debe de proveer alimento, dirección, sino también seguridad y amor. Pero bajo la postura de él mismo santificarse a sí mismo como un ejemplo de piedad dentro del hogar. Nosotros gobernamos porque somos gobernados por Dios. Y es lo que encontramos en Adán. El hombre debería ser un señor, pero a la vez es un señor porque a la vez era un siervo de Dios. Por lo tanto, el hombre estaba llamado a ser el padre que enseña, el padre que ama, el esposo que dirige, el padre también que disciplina y exhorta a sus hijos. Ser señor y siervo a la vez. Pero una segunda característica también del hombre es ser pastor y protector. Esto lo vemos en las palabras que Dios le da como mandamiento a Adán puesto en el jardín, pastor y protector. La función del hombre en Adán es liderar a la familia y a la humanidad entera a la adoración y al servicio a Dios. Es mi función en mi casa poder liderar a mi esposa y a mi hijo Gabriel, el segundo de tres que Dios nos ha regalado, poderlos liderar a la adoración del Señor. Yo le dije a mi hijo, hoy nos vas a acompañar a la iglesia Bautista Miramonte porque tú eres hombre y tú eres el segundo hombre de la casa y tienes que escuchar lo que es ser hombre. La función del hombre es liderar a su casa, a que todos adoren y sirvan al Señor. Pero eso también, como pastor y protector, el hombre debe de enseñar la palabra de Dios en su hogar y en la humanidad. Como pastor maestro, el hombre es el predicador también de la casa. Y esto lo vemos claramente. El hombre, al ser creado antes que la mujer, nosotros vemos en la narrativa de Génesis 1 y 2, que es al hombre al que Dios le dijo que no podrá comer de un fruto específico, de un árbol específico dentro del huerto. Fue al hombre. Por lo tanto, era función de Adán enseñarle a Eva el mandamiento y a toda la descendencia que iban a tener el mandamiento. Era la función del esposo, ser el predicador y el pastor en ese momento. Por lo tanto, era su deber enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, encontramos una función de cuidado, de protegerlos para que sean fieles a Dios. Pero en tercer lugar vemos una función muy interesante también acá. La masculinidad, parte de la masculinidad es ser amante y amigo de la esposa. Es función del esposo labrar el corazón de la esposa, enamorarla, alabarla todos los días, hacerla reír y soñar juntos. Es deber del esposo, y lo vemos en Génesis 2, honrar a la esposa, dignificarla, servirle. Porque en Génesis 1 nosotros vemos que el hombre y la mujer, los dos, fueron creados a imagen y semejanza. Significa que ambos tienen igual dignidad, tienen igual valor y tienen similar e igual propósito ante los ojos de Dios. Lo que cambia son los roles, mas no la dignidad ni el valor. Por lo tanto, el hombre debe reconocer en el hogar el valor y la dignidad de la esposa como mujer, no solamente como esposa, sino como mujer. Pero también parte de este amor, el hombre debe recrearse sexualmente con ella, procrear juntos y gozarse en la sexualidad con la esposa. Pero también es deber del hombre aceptar la ayuda idónea de la esposa para la tarea que Dios nos ha encomendado de expandir su reino en la tierra. Así que después de todo esto,
nosotros podemos resumir la masculinidad de la siguiente manera. La masculinidad es el llamado de Dios al hombre a desplegar la gloria de Dios a través de ejercer el liderazgo amoroso, benevolente, protector, proveedor y servicial a la mujer y a su familia, pero para que juntos todos como familia cumplan el mandato de gobernar la tierra. Es un llamado de Dios a desplegar la gloria de Dios a través de ser el líder amoroso y benevolente que tu familia necesita. Ahora, si nosotros vemos Génesis, la pregunta que tenemos que hacernos en la narrativa que leemos es: ¿acaso logró Adán ejercer este rol encomendado por Dios? Bueno, nosotros vemos que algunas características de la masculinidad, Adán sí las logró hacer. Vemos que él trabajó, le puso nombre a los animales. Vemos que él comenzó, que de hecho él enseñó el mandamiento a la mujer. Pero Adán falló en un punto importante dentro de este rol. Él no protegió a su esposa de Satanás. Y al no proteger a su esposa de Satanás, no protegió él la creación. Él le puso el nombre, él trabajó, él enseñó el mandamiento a su esposa, pero no protegió. Porque una pregunta: ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo hostigada por Satanás en esa conversación diabólica entre la serpiente y la mujer? ¿Dónde se encontraba Adán? Si usted me acompaña en Génesis capítulo 3, en la caída, en el versículo 6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió ella, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Sabe dónde estaba Adán durante todo el hostigamiento de Satanás a la mujer? A la par. Adán escuchó la conversación, lo más seguro. Estaba a la par. Estaba con ella. ¿Y sabe por qué el texto resalta esto? Porque parte de la función de Satanás era ponerse entre Satanás y la mujer. Dios le dio ese rol. Ponerse entre la voz de Satanás y tus hijos, entre la voz de Satanás y de la cultura y del mundo y tu esposa, entre la voz de la cultura y tu familia. Pero no lo hizo. El predicador no predicó. El pastor no pastoreó. El guardián de Eva no la guardó. Y en lugar de él reconocer su pecado, terminó acusándola a ella. Así que vemos que en la caída, la masculinidad en Adán se corrompió y se distorsionó a niveles cósmicos, porque afectó toda la creación. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos qué pasó con la masculinidad después de la caída. Ante la caída de Adán o de la humanidad entera en pecado, se establecieron dos cosmovisiones. Bueno, se generó una nueva y la de Dios permaneció. En primer lugar, vemos que la masculinidad bíblica continuó siendo la masculinidad basada en Génesis 1 y 2. Y esto nosotros lo vemos en la Biblia, que a pesar de la caída nosotros vemos, por ejemplo, en la época de los patriarcas, que ellos eran. De hecho, Deuteronomio 17 manda a que los patriarcas, en Levítico 18 y 20, y en los 10 mandamientos nosotros vemos que Dios manda a los patriarcas a que ellos tenían que ser el modelo de la sociedad, de amor, de protección, de benevolencia sobre los que estaban a su cuidado. Eso con los patriarcas, es decir, que Génesis 1 y 2 siguió siendo el modelo para la masculinidad y para la feminidad. Pero en la época de la monarquía, por ejemplo, ya en Deuteronomio 17, se dice que los reyes tenían que ser el modelo de masculinidad para toda la nación. Ellos tenían que ser, además de ser señores de la nación, tenían que ser pastores y siervos. Por eso a los reyes se les llaman los pastores en el Antiguo Testamento, porque era parte de la función dada en Génesis 1 y 2 para Adán. Pero de igual manera vemos los sacerdotes, vemos los profetas que eran modelos masculinos de la sociedad.
Pero hubo un problema con todos ellos, es que todos fallaron. Vemos fallas en Abraham, vemos grandes fallas en Moisés, vemos fallas en todos los reyes. En David, en Salomón se parte el reino. Vemos fallas en los profetas, vemos fallas en los sacerdotes. Pero aún así la masculinidad bíblica, según Génesis 1 y 2, se defiende. Pero ante la caída surge una nueva cosmovisión con respecto al rol del hombre, y es el machismo. El machismo realmente, hermanos, nace como una distorsión de la masculinidad bíblica a causa del pecado. De hecho, en la Biblia vemos dónde nace el machismo. Nace en la ciudad de Enoc. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que uno de los hijos de Adán y Eva se llamaba Caín, y Caín mató a Abel? Cuando Caín mata a Abel, él es expulsado de donde Adán y Eva comenzaron a vivir fuera del huerto. Y entonces Caín se va más al este, dice la Biblia, y él funda ahí una ciudad y le pone por nombre a la ciudad el nombre de su primer hijo, Enoc, la ciudad de Enoc. En esta ciudad, nosotros observamos en la narrativa de Génesis 4 que el machismo nace como aquella creencia y actitud de ver al hombre como superior en dignidad y valor que la mujer. Y lo vemos claramente. Aquí en la ciudad de Enoc nace la poligamia, por ejemplo, con Lamec. Nace aquí en la ciudad de Enoc el misoginismo, es decir, el desprecio a la mujer al ser considerada nada más como un objeto sexual. Luego vemos que después de la caída, en Génesis 34, vemos por ejemplo el abuso y la terrible violación que se le hizo a Dina. Vemos también luego el incesto de Judá con su nuera Tamar. Así que comenzamos a ver después de la caída el surgimiento de una nueva cosmovisión con respecto al rol de los hombres, llamada el machismo. Vemos a los hombres creyéndose mejor que las mujeres en dignidad y mejor que las mujeres en valor. Y hasta el día de hoy lo vemos nosotros así en muchísimas naciones. Vemos naciones que, por ejemplo, privan a las niñas de su placer sexual operándolas desde pequeños, si se puede llamar operación a lo que le hacen. Vemos sociedades actualmente en el mundo que matan a las mujeres simplemente por nacer mujeres. Vemos en la sociedad salvadoreña, obviamente, rasgos de machismo en muchas esferas. Pero yo me uno a la voz del pastor Mauricio cuando él estaba saludando y me estaba presentando. Que lo que yo más lamento es cómo el machismo está muchas veces dentro de la iglesia evangélica. Y hoy nosotros vemos una versión religiosa de ese machismo nacido en la ciudad de Enoc, a lo cual yo le llamo el machismo evangélico. El machismo evangélico, me refiero a aquellos hombres que no rechazan la autoridad de la Biblia. Ellos creen y ellos confiesan en la autoridad de la Biblia, pero ellos rechazan la perspicuidad de la Biblia. Es decir, ellos dudan de que la Biblia es clara en sí misma y por lo tanto están desarrollando nuevas interpretaciones de la Biblia bajo un punto de vista machista. Así que ellos son hombres en las iglesias locales evangélicas del Salvador, que ellos hablan de masculinidad, pero si usted revisa lo que ellos hablan, no es la masculinidad basada en Génesis 1 y Génesis 2 de la cual ya hablamos, sino una masculinidad basada en lo que la cultura enseña que debe de ser el hombre. Por eso es que nosotros vemos hoy en día evangélicos que en lugar de cuidar el corazón de la esposa, viven ofendiendo y dañando el corazón de la esposa, porque todo el tiempo ellos la ofenden sin importarles el dolor que infligen a ella. Yo he estado presente cuando hombres, por ejemplo, evangélicos, hablan de la masculinidad y estando en reuniones privadas, le dicen a la esposa en reuniones con otras personas: vos callate, no hables, déjame hablar. Y la avergüenzan públicamente. Y cuando uno les pregunta a ellos por qué lo hacen, ellos dicen: es que la mujer debe de callar, pastor, ella no tiene que opinar en esta reunión. O ella debe de sujetarse en todo a mí porque yo soy la cabeza del hogar. ¿En todo? ¿Incluyendo el pecado? Hoy en día vemos en las iglesias evangélicos, hombres,
que en lugar de ser hombres de gracia para su esposa y para sus hijos, viven culpando a su esposa de todos los problemas matrimoniales. Hace un par de días atrás, en una consejería bíblica, una pareja de la iglesia se me acerca y me dice: pastor, la mujer llorando, el típico caso de una mujer abusada por el esposo. Pero el abuso, ¿sabe cuál era? Que le dice: mi esposo no me habla. Y yo le hablo, yo le digo que cuando llega a la casa, platiquemos, yo te necesito, te amo, pero él no me dirige la palabra. Y no estamos peleados, pastor, simplemente él pasa con su celular todo el tiempo. Él está comiendo, viendo el celular, yo le digo hablemos y él no habla, ya no ve televisión, ve el celular, ve Netflix, y no me habla. Y yo le pregunto: hermano, no sé si es hermano, pero le dije: hermano, ¿es cierto esto? Sí, me dijo. Es que yo no tengo ganas de hablar con ella. Ella debe estar agradecida que me casé con ella. Vemos evangélicos que en lugar de ser hombres de gracia, viven culpando a la esposa de todo problema del hogar. Vemos evangélicos que en lugar de proteger a la esposa, ellos mismos la ignoran o la abandonan por venganza, porque esa es la venganza número uno de los hombres: no hablar. Es aislarse emocionalmente de la esposa. La venganza del hombre no siempre es el adulterio, es el abandono. Vemos hombres evangélicos que en lugar de vivir piadosamente, ellos introducen en el mundo mismo en su propia casa, ya sea en la vida de los hijos o en la cama con su esposa. Hoy en día muchos padres, que son los mismos que compran los juegos de los hijos, no tienen control de los juegos de los hijos. Ellos mismos están metiendo el mundo en su propio hogar. Nosotros hicimos un estudio, y lo vamos a hacer el otro año en el colegio, de los juegos que juegan los niños y que sus papás no saben, porque les preguntamos a ellos, hijos de cristianos. Y resulta que uno de los 3 juegos que ellos juegan es desnudos explícitos. Autotif se llama el juego. Por si usted le ha comprado ese juego a su hijo, vaya y quiébrelo. Autotif, auto. Hoy en día son los padres los que meten el mundo a la casa. Ya no digamos a la cama con su esposa, cuando a través de la pornografía quieren tener supuestamente un sexo creativo. Vemos hoy en día hombres en la iglesia sirviendo en los ministerios, pero a la vez menosprecian a su esposa en la casa. Nosotros en la iglesia vimos el caso de un hombre que se casó con una persona de la iglesia. Él llegó a la iglesia, se casó con una mujer de la iglesia, y nosotros a ella le dijimos: no te cases. Y nosotros le dijimos que no lo hiciera porque dudábamos de su conversión de este hombre. Resulta que a los pocos meses ella nos comenta que no estaba viviendo con él. Y dijimos: ¿por qué te separaste? Es que va a creer, pastor, él prefiere al perro nuestro, al perro de él, que él ya tenía antes de que yo me casara, lo prefiere a él encima de la cama durmiendo con él que yo. Y cuando fui a preguntarle a él, él me dijo exactamente eso. Sí, me dijo, es que mira, me dice, ella mucha ronca. Y yo le digo a ella que yo debo de descansar. Así que yo pongo al perro. Como ella se enoja conmigo, llamo al perro y el perro duerme. Y tu esposa, no sé, o duerme en el suelo o en el sofá. No le estoy mintiendo, hermano. Es un caso real de un hombre que se llama cristiano a sí mismo. Para mí, muy probablemente no lo es. Así que nosotros vemos hoy en día hombres en las iglesias, por ejemplo, algo terrible, algo que yo veo terrible, que son jóvenes sensibles, jóvenes feminizados. No estoy diciendo homosexualismo, estoy diciendo jóvenes feminizados en su masculinidad. Hombres o jóvenes que se ofenden por cualquier cosa. De repente usted viene y le dice, mira, ¿nos puedes ayudar a poner el micrófono? ¿Y por qué? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Por qué me estás dando órdenes, pastor?
Te estoy pidiendo que sirvas. No, pero no me hable así, no me puedo obligar. Yo tengo derechos. Hombres sensibles. Vemos otro caso de jóvenes, por ejemplo, que no quieren casarse porque quieren lograr sus propios sueños y sus propios placeres. Es decir, para ellos Génesis 1 y 2 no está contemplado en sus propósitos como hombre. Vemos hoy en día hombres evangélicos que son padres ausentes o esposos ausentes. Prefieren trabajar o el trabajo fuera de casa que ser un líder espiritual en su hogar. Vemos hombres que no se ponen entre Satanás y su esposa y sus hijos. Vemos hombres en las iglesias que dicen amar a Dios, pero no enamoran a su esposa. No la respetan como la única y verdadera amiga. ¿Saben ustedes que en Malaquías Dios le pide al hombre, parte de lo que Dios pide al hombre y la mujer es que sean mejores amigos? Y es lo que Dios demanda a ellos, parte del pecado de ellos es que no eran amigos. Muchos hombres sirven en las iglesias, pero no enamoran a su esposa, sino que coquetean con otras mujeres, ya sea en el trabajo o fuera de la casa. Hermanos, hermanas, la masculinidad está en crisis. En lugar de ser líderes piadosos, los hombres cristianos, en lugar de ser siervos de sus hogares, protectores, amigos y proveedores de sus familias, ahora son los hombres los que demandan, acusan y abusan. Lamentablemente para muchos la masculinidad ya no es un llamado de Dios, sino el poder que tiene el hombre para satisfacer sus pasiones y sus deseos. Ahora, no todo es mala noticia, porque la buena noticia es que en el cumplimiento de los tiempos Dios encarnó en la persona de Jesús, no solo para perdón de nuestros pecados, sino para la liberación de estas mismas maldiciones como lo es el machismo. Así que desde que Cristo vino por primera vez, podemos observar que solamente en Cristo la masculinidad bíblica es recuperada y es hoy una realidad posible para las familias, las iglesias y los matrimonios. Es interesante cómo la masculinidad en que Jesucristo es recuperada. Porque es interesante que Jesucristo, aunque Él no habló mucho de la masculinidad y de la feminidad, Él confirmó en diferentes pasajes a Génesis 1 y 2 como el modelo y el estándar de Dios para la masculinidad y la identidad de los hombres. Por eso vemos nosotros en Jesús aquel hombre perfecto que camina en la tierra. Es en Jesús, no en los reyes no del Antiguo Testamento, no en los patriarcas, no en los sacerdotes ni en los profetas. Es en Jesús en donde nosotros vemos al hombre perfecto caminar en la tierra. Vemos al masculino perfecto caminando en la tierra. Vemos al modelo perfecto. Si nosotros analizamos la vida de Jesús, vemos que Él es el siervo trabajador que dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él es el pastor que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, por la familia. Jesús caminó como el esposo puro y santo que dijo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados por la verdad. Jesús caminó como el guardián y el protector que dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy la vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, porque Él es el protector de su hogar. Él es el modelo de hombre perfecto para nosotros. Él es el hombre perfecto. Jesús fue el proveedor cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús caminó también como el Señor y Rey, dando la orden, ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizando en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es el coelet, es el predicador que predicó diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En resumen, Jesús es el hombre que glorifica a Dios en su llamado, también cuando Él dijo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera.
Hermanos y hermanas, es en Jesús que nosotros vemos todas las perfecciones y virtudes de la masculinidad. Vemos no solamente un modelo para nosotros, sino vemos a la fuente misma de la masculinidad por medio del Espíritu Santo. Vemos a Jesús siendo amable, respetuoso y amoroso hacia las mujeres. Antes de su muerte y después de su resurrección, Jesús fue amoroso siempre con las mujeres. Vemos la compasión de un hombre por las ovejas que no tienen pastor. Vemos en Jesús la misericordia cuando dice, tus pecados te son perdonados. En Jesús vemos a un hombre lleno de amor por los enfermos y por los necesitados. Jesús es el verdadero hombre que a su imagen, todos nosotros los hombres que estamos en esta sala, podemos ser edificados. Hermanos, si con Adán la masculinidad fue inaugurada, con Jesús es perfeccionada y será consumada. Por tanto, en Jesucristo, toda masculinidad encuentra su orden, pero también es santificado y consumado al final de los tiempos. Porque nuestra masculinidad, nuestro rol, recordemos que en el cielo deja de ser. En el cielo no nos daremos en casamiento, porque nuestro rol en la tierra apunta hacia algo mayor en Apocalipsis. Cuando en cielos nuevos y tierra nueva vengan las bodas del Cordero, nuestra masculinidad va a reflejar lo que Cristo será para nosotros eternamente con su iglesia. Él asume el rol del hombre y la iglesia es de la mujer eternamente y para siempre. No estoy diciendo, y voy a aclararlo porque somos salvadoreños, no estoy diciendo que el hombre se vuelve mujer. Ojo, esas mentiras y tonterías no las estoy diciendo. Estoy diciendo que en el final de los tiempos, en las bodas del Cordero, cuando Jesús se case con su iglesia, vemos al hombre siendo hombre, protegiendo a su esposa, la iglesia. Así que, ¿quién es hombre en esta sala? ¿Quieres ver recuperada tu masculinidad en tu vida? Entonces, en primer lugar, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de buscar una masculinidad o practicar una masculinidad según la cultura salvadoreña y no según Génesis 1 y 2. Ruega por tu salvación. Arrepiéntete de no creer en Jesús. Pero en segundo lugar, si tú eres hombre y quieres ver recuperada tu masculinidad y ya eres cristiano, entonces santifica tu vida en el Evangelio por medio del Evangelio, estudiando la palabra de Dios. Recordemos que la verdadera masculinidad es el llamado de Dios al hombre a desplegar la gloria de Jesucristo a través de ejercer liderazgo amoroso, benevolente, protector, proveedor, servicial a la mujer y a su familia, para que tu familia, mi familia y la familia de la tierra juntos cumplamos el mandato de gobernar la tierra. Para concluir, solo quiero responder una pregunta: ¿qué debemos de hacer? Me quiero dirigir a los hombres. Como te dije al inicio, arrepiéntete y sé hombre. Los hombres debemos de ser valientes y fuertes, pero en asumir nuestra responsabilidad de dirección, gobierno, provisión, pero también de servicio, amor y comprensión, pastoreo y enseñanza, honra y dignificación de nuestra casa, esposa e hijos. De hecho, la Biblia nos manda a hacer esto. En 1 Corintios 16 se dice, 13 al 14, estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando dice sed fuertes, se refiere a sed fuertes como hombres, es decir, como proveedor, director, líder de un hogar. Ahora, ¿cómo es posible esto? Por medio de la fe en Jesucristo. Pero en segundo lugar, a los hombres los invito a renunciar a los falsos modelos de masculinidad que hay en El Salvador, como lo es el machismo. El machismo es ver a la mujer de menos en valor y en dignidad. Recordemos que todo modelo de masculinidad que no esté fundamentado en Génesis 1 y 2, no solamente entonces es un modelo antibíblico, sino que es un modelo anticristo. Y al ser anticristo es antifamilia, antihijos y antiesposa. Renuncia a todo modelo de masculinidad que la sociedad te vende.
renuncia a todo concepto de masculinidad, Old Spice, según el anuncio. Renuncia a todo concepto de corazón de león, de este tipo de libros en donde te hacen ver el macho hediondo que entre más lleve, más hombres. Renuncia al modelo de masculinidad que se opone al propósito, al diseño original de Dios. Porque esa sabiduría, recordemos lo que dice Santiago, es animal, es terrenal y es diabólica. Y tú deberes ponerte entre Satanás y tu familia como hombre. Y a las mujeres que están acá, a las casadas, les hago un llamado a reconocer y ayudar el liderazgo de su esposo, porque ese es el fundamento de la feminidad de la mujer. Eso es ser mujer. Ayuda idónea del liderazgo de su esposo, no del que está a la par ahorita, que no es su esposo ahí en la silla, no, solo de su esposo. Usted tiene que ser ayuda idónea de su esposo, no de todos los hombres de la tierra. Pero a las hijas solteras que no están casadas deben de ayudar al liderazgo de sus padres. Para eso Dios les ha dado el privilegio todavía de ser mujeres solteras. Y a las viudas y solteras de mayor de edad en las iglesias, sea ayuda idónea de Cristo. Y también del liderazgo aprobado por Dios en su iglesia local, Iglesia Bautista Miramonte. Porque al final de cuentas, todos ustedes, todos nosotros, somos parte de la gran familia de la fe. Recordemos, la verdadera masculinidad es el llamado de Dios al hombre a desplegar la gloria de Jesucristo a través de ejercer liderazgo amoroso, benevolente, protector y proveedor y servicial a su esposa y a su familia, para que juntos cumplan el propósito y el mandato de gobernar la tierra. Vamos a orar. Yo le pido que cierre sus ojos, hermanos que están aquí, a todos los seres que están acá, creados por Dios, hombres y mujeres, amigos y amigas, cerremos nuestros ojos. Señor, en este día te queremos dar las gracias, porque una vez más tú nos enseñas que lo que el pecado destruyó, en ti Jesucristo se recupera y se restaura. La sociedad, Señor, basada en una sabiduría animal y diabólica, nos quiere alejar cada día más de ti. Nos habla como Satanás, como la serpiente habló a Eva, y nos quiere alejar del diseño original, haciéndonos pensar y considerar que lo importante somos nosotros. Sin embargo, Señor, lo importante es que nosotros vivamos para tu gloria. Por eso, Señor Jesús, yo te pido hoy en este día que tú hables a los corazones de mis hermanos y hables a los corazones de nuestros amigos y amigas que tal vez están aquí por primera vez. Señor, sabemos que están luchando con sus pecados y sabemos que probablemente algunos luchan con un problema familiar, una destrucción, un posible divorcio, otros con enfermedades de muerte, otros con dolor y traición. Pero Señor, tú quieres ser ese hombre, Dios, consuelo para todos nosotros. Por lo tanto, yo hoy, así con los ojos cerrados, quiero preguntar, ¿habrá alguna persona en este día que, entendiendo tu necesidad de perdón por tus pecados y entendiendo tu necesidad de salvación, tú quieres que Jesús venga a tu vida y la transforme, te limpie de pecado, te salve y venga y comience a cambiar y transformar toda tu vida y tu corazón? Si es así, yo te pido que tú levantes tu mano si tú quieres en esta mañana recibir en tu corazón a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, pero también como tu pastor, como tu Dios y Salvador. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar su vida así a Jesucristo? Que levante su mano. Levantar la mano no te va a salvar. Levantar la mano lo que me va a decir a mí es que tú quieres que oremos por ti desde aquí. ¿Habrá alguna persona que quiere bajo oración recibir a Cristo en esta mañana? Que levante su mano en alto. ¿Habrá algún hombre, alguna mujer que sabiendo que es pecador? ¿Habrá algún hombre, alguna mujer en este momento que quiere entregar su vida a Jesucristo?
Puedes tener pena, lo entiendo, pero recuerda que tu vida eterna está en juego. La sociedad te hace sentir que tú eres bueno, pero ante un Dios santo, ¿quién es bueno? Este Dios santo quiere ahora vivir en tu corazón y perdonar tus pecados. Así que por última vez en este momento, ¿habrá alguna mujer, algún hombre que quiere recibir a Cristo en su corazón, que pueda levantar su mano para que oremos por ustedes? Levántala bien en alto, no tengas miedo. Levántala. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Señor Jesús, te damos gracias porque tú quieres recuperar la masculinidad dentro de tu iglesia, iglesia por la cual tú derramaste tu sangre. Somos nosotros los hombres cristianos los únicos capacitados en todo el mundo para modelar la verdadera masculinidad. Te pedimos que esta mañana a los hombres que están aquí se puedan arrepentir delante de ti si en algún momento ellos basan su masculinidad en su hogar, basado en la cultura, Señor, en lo que el mundo enseña. Gracias, Dios, por el rol que has dado a la mujer. Gracias, Dios, por el rol que nos ha entregado a los hombres. Bendito sea tu santo nombre hoy y por siempre. Amén.